Como Viendo al Invisible es una serie de devocionales basados en la vida de fe de Moisés. Y en este sexto encuentro, el devocional titula Gracia que nos mantiene firmes. Firmeza y adversidad, aunque parecen dos conceptos diametralmente opuestos, son cara de una misma moneda. Son conceptos que están vinculados. La RAE define la firmeza como entereza, constancia y fuerza que no se deja abatir, mientras que la adversidad es definida como una situación contraria, desfavorable, y que trae dificultades e intenta contrarrestar el sentido natural de una cosa. Y en consonancia con esto, es habitual que las personas definan la firmeza a partir de un carácter férreo, obstinado, colérico, seguro de sí mismo. Así es como el mundo entiende a las personas firmes, a los constantes y perseverantes en medio de la adversidad. Esa es la mentalidad del exitoso, te van a decir. Sin embargo, esa mirada es solo parte de un cascarón vacío de lo que se entiende por firmeza. En las Escrituras encontramos a Pablo diciendo a los Corintios que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, 2 Corintios 12:9. Lo dijo un apóstol cuyo carácter fue moldeado por Dios a través de un aguijón en su experiencia humana. Ninguno de nosotros tendría problema de ver en Pablo un buen ejemplo y testimonio. De hecho, no está mal que aprendamos de ello, siempre y cuando seamos conscientes que el buen testimonio de ellos fue a partir de la gracia de Dios obrando en sus propias vidas, siendo moldeados y usados a partir de la continua asistencia santificadora del Espíritu Santo, quien los lleva a ser fieles a la voluntad de Dios más allá de las adversidades que ellos vivieron en sus propias experiencias. Cuando admirás algo de un hombre o una mujer de fe, te terminás dando cuenta que admirás la obra de Dios en ellos. Admirás lo que Dios puede hacer de hombres débiles, inexpertos, comunes y corrientes, a los que Jesús llamó siervos inútiles allí en Lucas 17:10. Es decir, hombres sin mérito alguno, sin dignidad alguna ni fortaleza propia para poder hacer la voluntad del Señor, sin embargo, usados por el Señor para llevar a cabo su plan. La Biblia tiene eso de hablarnos de firmeza, pero nos dice, ustedes no tienen mérito alguno. Nos habla de poder y fortaleza, pero a partir de nuestra impotencia y debilidad. Y nos dice que ese poder que nos mantiene firmes depende de la gracia y se hace evidente a partir de nuestras propias carencias como hombres. El mundo pone el ego, la autosuficiencia y el potencial humano como signo de carácter sólido. Las Escrituras nos definen a Dios obrando a partir de nuestra pequeñez e impotencia. Dios nos consolida y nos afirma a partir de lo que es Él y no de lo que somos nosotros. Dios le dijo a Pablo, mi gracia te sea suficiente, mi favor estará contigo en tu experiencia de vida, te mantendrá firme y constante, creciendo siempre en mi obra, aun cuando tengas un aguijón en tu propia carne. La gracia no debe ser vista únicamente como lo que nos trajo la salvación a nuestras vidas. La gracia es mucho más. La gracia pasa a ser esa influencia de Dios en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Recibiréis poder, dijo el Señor allí en Hechos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La gracia es la que fortalece al creyente con el poder de la fuerza de Dios, como leemos en Efesios 6:10. Por eso Dios le dice a Pablo, mi gracia te baste, porque en la gracia de Dios Pablo encontraría una fortaleza inquebrantable para sobrellevar esa adversidad por la que había orado 3 veces. Tiene sentido que Pablo diga entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lectura natural es, somos débiles, pero cuando confiamos en Dios, de Él recibimos poder para hacer su voluntad en medio de la adversidad. Y es de esta forma entonces que llegamos a Hebreos 11:27, donde el autor a los Hebreos nos dirá que Moisés, por la fe, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y si prestaste atención, el texto nos habla de firmeza como de adversidad. Eso de sostenerse significa literalmente que Moisés se mantuvo firme,
aun cuando contra él estuviese Faraón mismo, el hombre que representaba el mayor poderío humano conocido en su época, un hombre considerado una deidad allí en Egipto. Y valdría la pena detenernos y respondernos la siguiente pregunta: ¿a qué se refiere el autor a los hebreos cuando nos habla de la ira del rey? Los exégetas nos dicen que hay dos posibilidades históricas para este caso. La primera es lo que hizo que Moisés huyera hacia Madián. Cada uno naturalmente lee el texto en Hebreos y esta parece la respuesta a esa pregunta. El relato de Éxodo, sin embargo, nos dirá que Moisés tuvo miedo y que el faraón trató de matarle allí en Éxodo 2, 14 y 15. Esto luego de que Moisés asesinara a un egipcio que estaba golpeando a uno de los hebreos. Ahora, si analizamos esta instancia en la vida de Moisés, no lo vemos huyendo a partir de una convicción firme que viene de la fe. Moisés no fue movido por la fe a asesinar a un egipcio, y de hecho Moisés corre hacia Madián temiendo por su propia vida, no por fe. ¿Te acordás cuando en el audio anterior hacía referencia a lo que no vemos tras el telón? Moisés, habiendo pertenecido a la familia de Faraón, por una mala decisión termina siendo desterrado hacia el exilio en el desierto de Madián, al autoolvido de su propia identidad egipcia. Durante esos 40 años, allí en el desierto, Moisés fue despojado de todo aquel vicio de grandeza y poder humano que Egipto había impreso en su carácter. Rasgos que claramente se ven en Faraón, en la dureza del corazón contra Dios y sus designios. Esto se puede leer en Éxodo 7:3, 13, en el capítulo 9:12, en el capítulo 10:1. Una obstinación que a Faraón lo llevó a la ruina, dureza que muchas veces se malentiende como firmeza, cuando es justamente todo lo contrario. Todo ese formato de hombre fuerte era el que había generado un patrón de conducta en Moisés, y ese patrón de conducta es el que lo llevó al desierto. Y aunque el desierto fue consecuencia del pecado en Moisés, Dios permite que el desierto se convierta en una prueba útil para su vida, para el bien de Moisés y de todo el pueblo. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Pero la verdad es que el desierto fue la forma en donde el corazón de Moisés se fue haciendo fértil para que Dios lo abone con sus principios y germine en él una fe cuya fortaleza sea Dios en su vida. 40 años hablan de mucho tiempo, de mucho trabajo de Dios, pero también de la dimensión del cambio en la persona de Moisés. Pero por el otro lado, con mayor énfasis contextual, hay otro grupo de exégetas que señala que el autor a los hebreos nos pone en el contexto histórico donde Dios sale al encuentro de Moisés. Esto sucede allí en la zarza que no dejaba de arder, Éxodo capítulo 3. En ese momento y lugar es que Dios le encarga una tarea de fe, una tarea que a la vista de Dios era un hecho, pero a la vista de Moisés era totalmente imposible. Es este Moisés el que por temor a Faraón antes había huido hacia el desierto, pero ahora por la fe vence el temor y decide caminar hacia Faraón, sostenido como viendo al invisible. Es este el Moisés que había huido por miedo, pero que ahora se dirigirá al pueblo para decirles no tengan miedo de Faraón, porque verían la salvación del Señor. Esto lo podés leer en Éxodo 14:13. Así que 40 años en el desierto comienzan a germinar una fe que es revitalizada por el testimonio de Dios en aquel encuentro. La fe de Moisés es decidida y asume la responsabilidad de enfrentarse a Faraón para liberar al pueblo de Dios de esa opresión. Es por tal motivo que los exégetas afirman que la ira de Faraón describe el periodo donde Dios obra con mano fuerte para liberar a Israel por medio de las 10 plagas, así también como la persecución que sufre el pueblo de Dios hasta llegar a uno de los extremos del Mar Rojo, Éxodo 14. Moisés se encamina a Egipto sabiendo que el gran Yo Soy lo había enviado, Éxodo 3:14. Dios mismo le había dicho a Moisés en Éxodo 3:19 que Faraón no lo dejaría ir, sino únicamente con mano fuerte. Así que en Éxodo 3:10 leemos que Dios le dice yo te enviaré. En el 3:12 dice yo estaré contigo.
En el 3:20 dice, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré. En otras palabras, ellos conocerían el poder de Dios por medio de los grandes acontecimientos que dejarían en ruinas aquel imperio. Dios promete a Moisés que no estaría solo. Por eso se sostuvo como viendo al invisible. Y esta frase es extraordinaria, de hecho es el título de estos estudios. La invisibilidad de Dios es algo remarcado en la Escritura. De igual forma, eso no implica ausencia de testimonio. En Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así todo, Dios se ha manifestado. Pablo en Romanos capítulo 1:20 refiere que las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. La zarza fue un testimonio a la vista de Moisés de la invisibilidad de Dios. El fuego de la zarza figuraba la presencia de Dios como un símbolo de poder consumador de todos los propósitos por él establecidos. Moisés no hizo de la zarza su centro de confianza, sino que se apoyó en el Dios que se manifestó por medio de la misma. El testimonio de Dios lo ayudó para mantenerse firme. La convicción de Moisés era a partir de lo que no veía, y no temió la ira de Faraón, porque tenía certeza que Dios haría conforme a lo que él le había dicho. Encontramos entonces a Moisés siendo enviado como una expresión de que Dios escoge a los débiles para avergonzar a los fuertes. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios 1:27. Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, 1 Corintios 1:25. Es la gracia de Dios la que influye en la vida de los hombres de fe, la que los hace persistir. La gracia hizo que Moisés entendiera sin tapujos lo débil que era. De la misma forma lo sostuvo, lo mantuvo firme para obedecer en medio de aquella adversidad tan hostil. Es por esto que, así como Moisés, cada uno de nosotros necesita de la gracia capacitante de Dios frente a lo que se comporta como grandes adversarios para una fe que debe perseverar y mantenerse firme. La prueba puede ser la circunstancia difícil, pero los adversarios son los que luchan para sacarnos de la fe. Moisés en el desierto de Madián tuvo una lucha con su carne, y luego de ser santificado por Dios para la tarea de presentarse a Faraón, pasó de un desierto real a uno espiritual. El mismo Señor fue tentado por el enemigo en el desierto y la palabra de Dios fue la que lo sostuvo. El escrito fue la base de su confianza y victoria. Y de igual forma, muchísimos años antes que el Señor, Moisés se presentó ante Faraón y confió en lo que Dios le había dicho en su palabra, repitiendo conforme a lo que Dios le había expresado, y Dios fue quien le dio la victoria. Fiel es el que hizo la promesa, dice el autor a los Hebreos, capítulo 10, verso 23, y en base a esa promesa es que nos exhorta a mantener firme la esperanza que profesamos. Hermano, la gracia de Dios es la única que puede mantenerte firme en la fe. Esa es la gracia que mientras mayor dimensión toma de nuestra conciencia, más nos damos cuenta lo débiles que somos y cuánto poder hay en el Señor que nos sostiene. Hermano, quizás en lo que estés viviendo te hayas dado cuenta que estás firme porque Dios camina al lado tuyo. Su gracia te acompaña, te fortalece y te mantiene de pie, te hace perseverar. Quizás estás comprendiendo que en eso que significa un proceso de dolor interno, una adversidad imposible para el poder humano, Dios lo esté usando para purificarte y quitarte todo aquello que lucha por desviar tu mirada de Él. Swindoll señala que el hombre y la mujer que busca a Dios en el contexto de la palabra, la oración y la comunión, encontrará a Dios en medio de sus luchas y será fortalecido por Él en medio de esa instancia. Quisiera finalizar con una cita allí en 1 Pedro 5:10 que dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Su gracia nos mantiene firmes, estimado hermano. Su gracia te mantendrá firme. Que Dios te bendiga.